La reflexión que quiero compartir con ustedes es acerca del vínculo entre la Constitución y los derechos humanos, en particular el papel de nuestra Constitución de 1917. Este texto constitucional en materia de derechos humanos forma parte de toda una evolución de nuestro país que parte desde el siglo XIX, en donde se van haciendo paulatinamente, se van recogiendo derechos, se van ensayando catálogos, hasta llegar a un momento cumbre que fue la Constitución de 1857, que tiene uno de los catálogos para la época que recoge los avances de las diversas influencias constitucionales en nuestro país, y que se ve reflejado este catálogo es recogido por la Constitución de 1917, la cual suma, gracias a la labor del constituyente, los derechos sociales. Entonces, la protección de los grupos desfavorecidos y desprotegidos de la época, como eran los campesinos y los trabajadores. Nuestra Constitución, el catálogo que contiene, ha sido parte también de una gran evolución. En los cerca de 100 años que tiene nuestro texto, ha sufrido poco más de 100 reformas en el capítulo o en el título específico de los llamados derechos fundamentales. Nuestro país ha sido, sobre todo a partir de la segunda posguerra, ha ido incorporando al texto constitucional una serie de derechos que provienen sobre todo o son influencia del derecho internacional de los derechos humanos. En este sentido, es un catálogo que se ha ido nutriendo. Sin embargo, hay que reconocer que, dada el tiempo que ha transcurrido, el texto en varias de sus partes necesitaba una actualización, como es el caso, por ejemplo, de la nomenclatura misma de los derechos, que antes se denominaban garantías individuales, hasta la reforma de derechos humanos de 10 de junio de 2011. Otro de los aspectos importantes para que nuestra Constitución se pusiera al día fue el propio contenido del catálogo, que, si bien es cierto, se fue empatando con los avances en materia internacional, pues era necesario vincular plenamente nuestra Carta Magna en materia de derechos con los avances, con los estándares del derecho internacional que México había adoptado a través de la ratificación de tratados. Y también había algunos problemas, algunos desfases, diría yo, con relación a los instrumentos de garantía. Entonces, el instrumento de garantía, de defensa de los derechos en nuestro país, era por muchos años, yo diría desde el siglo XIX, la segunda mitad, el juicio de amparo. Pero en 1992, gracias a una reforma constitucional, se establece en ese rango la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y da pauta también al sistema no jurisdiccional de protección de estos derechos. En ese sentido, la reforma constitucional de 2011 viene a revitalizar nuestra Constitución. Le viene no solo a actualizarla, sino a convertirse no solo en un puerto de llegada, sino un puerto de salida con una serie de derechos y un marco renovado para beneficio de las personas. La reforma constitucional del 2011 es una reforma que articula los grandes avances a nivel internacional y los conjuga con la Constitución para que ahora tengamos con toda claridad no solo los derechos que ya nos ofrece esta, sino también los provenientes de los tratados que han sido ratificados por nuestro país. Otro de los aspectos muy importantes de esta reforma es que se establece en el artículo primero constitucional las características de los derechos humanos, como que son universales, son indivisibles, están interrelacionados y son también progresivos. Esto significa que el solo hecho de ser humano ya nos hace titulares de todos los derechos que reconoce la Constitución, y ahora, a partir de esa reforma, también en el mismo rango los tratados internacionales. Las autoridades, a partir de esa gran reforma,
tienen también muy claras ahora sus deberes con respecto a los derechos. En primer, el deber de respeto, el deber de protección, el deber de garantía y el deber de promoción de los derechos. Todas las autoridades del país tienen estos deberes, pero también una serie de responsabilidades ante posibles violaciones a los derechos humanos, como son las de prevenir, investigar cuando hay alguna transgresión a estos derechos, también en algunos casos sancionar a quienes los hayan vulnerado y algo muy importante que es reparar a las víctimas que hayan sufrido de estas violaciones. Todos estos aspectos están ahora consagrados en el artículo 1 constitucional, que permite que nuestra Constitución se ponga no solo al día, sino sea ahora un referente para otros países sobre una gran reforma en materia de derechos que conjuga la protección del sistema judicial a través del juicio de amparo, la protección de estos derechos a través de las comisiones de derechos humanos o los organismos públicos de derechos humanos nacional y locales, y también con la protección internacional que brindan organismos de la ONU y de la OEA en este sentido. ¿Qué quiere decir esto? Que con esa gran reforma del 2011, nuestro país y el catálogo de derechos se revitaliza y tiene ahora un potencial del cual estamos nosotros ciertos que la población irá sintiendo los beneficios de estos cambios de manera paulatina a través de la información y de la formación en la materia, ¿no? Muchas gracias.